tienes que saber. Bienvenida o bienvenido a esta exploración del fascinante mundo de la literatura. Hoy vamos a sumergirnos un poco en qué es, cómo surgió, algunos datos así sorprendentes, ¿no? De esta forma de expresión tan humana. La idea es tener una visión clara, ágil. Exacto. Porque, a ver, la literatura es muchísimo más que solo libros en un estante, ¿verdad? Es como un método, uno muy antiguo, para registrar, para preservar y transmitir. Bueno, conocimiento, entretenimiento, cultura. Abarca desde tradiciones orales viejísimas hasta, pues, lo digital de hoy. Y la propia definición, fíjate, ha ido cambiando. Ok, vamos a desentrañar esto un poco. ¿Qué entendemos hoy por literatura? Generalmente uno piensa en obras escritas, ¿no? Consideradas arte. Novelas, poemas, teatro. La palabra misma viene del latín litera, que significa letra. Pero es interesante esto que decías, que el concepto ahora como que se abrió para incluir esa enorme tradición oral. Precisamente. Hubo una época en que literatura era, digamos, casi cualquier texto escrito. Luego la definición se ajustó un poco. Se habló de las bellas letras, o sea, la escritura de alta calidad, diferenciándola de otros textos. Hoy parece que volvemos a una mirada más amplia, que reconoce diversas formas culturales, incluso esas que se pasaron de boca en boca por siglos, por milenios. Lo fascinante es ver cómo esta definición refleja cambios culturales más grandes. Y ahí, en las raíces orales, ahí se pone súper interesante. Es que pensar que mucho antes de la escritura, ya había poesía, narraciones, que se recitaban, se cantaban. Eran para recordar la historia, las leyes, las genealogías. Pensemos en la épica de Homero, por ejemplo. Seguro vivió en la voz antes que en el papiro. O esas historias de los aborígenes australianos sobre volcanes que, bueno, podrían tener hasta 40.000 años. Es increíble. Claro, es que nos obliga a repensar qué consideramos historia fiable, ¿no? No todo es registro escrito. La invención de la escritura, allá por Mesopotamia, Egipto, el cuarto milenio antes de Cristo, fue un punto de inflexión, sí, pero nació de necesidades muy prácticas. Llevar cuentas, administrar cosas. Y de ahí, bueno, surgieron los primeros textos que podríamos llamar literarios, funerarios, religiosos en Egipto, las tablillas sumerias. Luego, claro, florecieron tradiciones escritas enormes. En China, con filosofía, historia detallada, como el Suo Yuan. En India, los Vedas, las grandes épicas como el Mahabharata y el Ramayana, que eran más que historias, eran como vehículos de valores. Y bueno, Grecia, con su filosofía, drama, historia, Roma, además de textos religiosos clave, como la Torá hebrea o el Corán. Exploremos rápido las grandes formas que conocemos. La poesía, que juega mucho con lo estético, lo musical del lenguaje. La prosa, más enfocada quizás en contar historias, como las novelas, los cuentos. Y el drama, pensado directamente para la representación en escena. Aunque hoy en día esas líneas a veces como que se difuminan un poco, ¿no? Hay poesía en prosa, novelas en verso. Exacto. Y dentro de la prosa, un dato curioso. La novela moderna, esta que domina hoy las librerías, es relativamente joven, ¿eh? Agarró fuerza de verdad en el siglo XVIII. Antes existían otras formas, como la novela corta, la novela que le dicen y el cuento. Y no hay que olvidarse de la no ficción, o sea, ensayos, biografías, crónicas, que también pueden tener un mérito literario enorme por su calidad. Ahora, un punto clave, un antes y un después. La imprenta de Gutenberg, ¿no? Allá por 1450. Se calcula que en los 50 años siguientes a 1453 se imprimieron como 8 millones de libros. Dicen que más que todos los que habían copiado los escribas europeos en siglos. El impacto fue tremendo. Uf, sí. Democratizó el acceso a la información de una forma nunca vista. Y claro, esa difusión masiva trajo otras cosas. Por un lado, la necesidad de proteger las obras. De ahí surge el derecho de autor moderno. Un hito fue el Estatuto de Ana en Reino Unido en 1710, que reconoció los derechos del autor, no solo del impresor. Eso fue clave. Y por otro lado, pues
el intento de controlar, la censura, que ha afectado a obras que hoy son clásicos indiscutibles. El Ulises de Joyce, por ejemplo, estuvo prohibido inicialmente por obscenidad. Y en medio de todo esto, también es importante recordar la inclusión más tardía de las mujeres en el canon literario oficial, aunque figuras como George Sand o Jane Austen ya empezaban a destacar fuerte. Y para ir cerrando este punto, no podemos obviar la influencia, a veces brutal, de ciertos textos religiosos. La Biblia King James, por ejemplo, es admirada incluso por no creyentes por su valor literario y su impacto cultural enorme en el mundo angloparlante. Así es, son textos que a menudo trascienden las categorías habituales, ¿no? Se vuelven parte del tejido cultural. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos visto que la literatura es un concepto súper dinámico. Nació en la voz, se transformó con la escritura, con la imprenta, y bueno, sigue cambiando hoy. Es como un espejo de la humanidad, un vehículo para nuestras ideas, nuestras historias, nuestras emociones a lo largo del tiempo. Y esta exploración nos deja pensando, bueno, a mí me deja pensando, en esta era tan digital, de redes sociales, de inteligencia artificial incluso, ¿cómo va a seguir evolucionando la forma en que contamos y valoramos nuestras historias? ¿Qué va a definir a la literatura del futuro? Es una pregunta importante sobre cómo conservamos y a la vez transformamos nuestra expresión cultural. Todo lo que tienes que saber.